Creo que estamos tan cambiantes de planes como los climas que se viven en un solo día en la Patagonia, que no sabemos si vamos, si nos quedamos, si venimos, si estamos. Lo bueno es que el único objetivo es disfrutar de este paisaje increíble, así que listo, vamos al agua, Pato. En el video anterior llegamos a Camarones, un pequeño poblado de la provincia de Chubut, y uno de los más lindos pueblos costeros a nuestro parecer. Luego de recorrerlo un poco, decidimos que era el sitio ideal para abandonar la Ducato y usarlo como punto de partida hacia una gran prueba mar adentro en kayak. Una parada imprevista y un chapuzón congelado nos hicieron cambiar los planes, y terminamos acampando y disfrutando de unas alejadas playas de la Patagonia. Pero la aventura no iba a terminar ahí. Hemos decidido cambiar los planes de ruta. Vamos a hacer un cambio rotundo en el día de hoy. Después de una lluvia intensa de ayer por la noche, es como que necesitamos un poquito más de aventura. ¿Para mejor o para peor el cambio de plan? La decisión es nuestra, y mientras una decisión es tuya Y la mantenga, siempre va a estar bien. Así que vamos a tratar de ser perseverantes y vamos a mantener este espíritu. El primer paso de este plan es ir a lavarme el cuerpo porque tengo arena en todos lados y me refiero ahí abajo. En realidad, este video se grabó sin audio y es trascendental para la explicación de todo lo que viene después. Está yendo a caminar 13 kilómetros a buscar la Ducato. tiramos una moneda y me tocó a mí, así que vamos. Permiso, vamos hasta Camarones. Sí. ¿Sí? Al menos un poquito cercano. Y ahora. Valentina. ¿Que se quedaron por ahí tirados? No, nos quedamos acampando. Sí. Y bueno, ahora lo que estoy yendo es ir a buscar la camioneta para después ir como un poco más lejos. Ah. Porque vinimos en kayak. Mucho extranjero se ve. Sí. Muchísimo, así que vienen con esos camiones gigantes. Alemanes, no sé qué. Sí, alemanes, franceses, hemos visto, españoles. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Nos salvaste. Que tengas buen día, Valentino. ¡Qué bien, Zafé! Lo que iba a ser un viaje de, no sé, una caminata de como 2 horas. Valentino apareció ahí milagroso para salvarnos y en 10 minutos llegamos. Dale, arriba. Muy bien. Vamos. En 300 metros llegará a su destino. Ha llegado a su destino. Caballero, carruaje ha llegado. Entonces, el plan es el siguiente. Como estuvimos viendo en el mapa, que toda esta región tiene unas costas increíbles, recortadas, caletas, sierras y demás, y obviamente con el kayak no íbamos a poder abarcarlas, es acercarnos más a la zona, que la sierra se mete con el mar. Claro, Entonces, lo particular de esta zona es que estamos viendo en el horizonte unos cerritos
que se hunden en el agua. Entonces deben crear un paisaje también alucinante. Así que vamos a ganar territorio con la camioneta y vamos a seguir nuestra visita acuática. Bienvenidos a Caleta Carolina. Miren lo que es este lugar increíble al que hemos llegado gracias al poder de nuestra Ducato, la casa. Explotamos de emoción. No caben palabras para describir lo que sentimos de estar por estos caminos, con estos paisajes. No sabemos si nos vamos a quedar acá a pasar la noche o vamos a avanzar un poco más. La verdad es que primero, como la idea es que es buscar un puerto para volver a meternos con el kayak, tenemos que analizar un poco las mareas. Tenemos las tablas, tenemos pronósticos de dónde viene el viento, todo, pero bueno, también hay que ver cómo se comporta en vivo y en directo la marea, a ver si después por el mismo lugar que salimos con el kayak podemos entrar. Así que vamos a almorzar un poco rico y después vemos cómo sigue la aventura. A ver que Tul esto, frescura. ¿Esto es mío? Después de todo buen naufragio, necesitas cosas frescas. No está tan brava la corriente acá. Almorzamos rico, tranquilo, con una vista espectacular, pero decidimos que, además de estar con esa soledad ahí que estábamos disfrutando, podíamos hacer otra cosa mientras esperábamos que la marea baje completamente para analizar el mejor lugar por donde entrar y salir con el kayak. Imagínate que salimos con el kayak en marea alta y después no podemos volver o tenemos que cargar el kayak 100 metros cuando baja la marea. Acuérdense que acá bajan 5 metros la marea. Hay mucha diferencia. Así que nos vamos para la reserva Cabo Dos Bahías, que la tenemos acá nomás a 5 kilómetros serán, no sé. Estamos al lado, sería un desperdicio no ir a chusmear porque tiene una colonia muy importante de pingüinos y otros animales. Vamos a ver pingüinos. Preguntale si bajo. No, hay que registrarse. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, con esa sonrisa mejor. ¿Todo tranquilo? Bien. Me alegro. ¿Hay que registrarse? Sí, yo bajo. No hay problema. O los dos y les cuento como quieran. Ah, listo. ¿De qué parte están? Ya de ningún lado. Hace 5 años que ya vivimos Qué así. lindo. Pero nacimos en Buenos Aires. ¿En qué parte? Ahí cerca del conurbano de zona sur. ¿Vos de dónde sos? Yo soy del interior de Buenos Aires, pero viví en Capital. Y después me vine a esto Y ya está. ahora sí. Claro. Ahora sos de acá. Ahora sí. Ahora soy patagónica. Siguen todo derecho durante 3 kilómetros, todo por este camino. Van a Sí. terminar en la Pingüinera porque el camino se corta acá en la Pingüinera. Perfecto. Ahí van a ver un estacionamiento, una oficina y la pasarela que es donde están los pingüinos. Ya vamos entrando a la ciudad de Pingüilandia. Todo por acá se puede ver un montón de pingüinos y todos esos agujeros son donde anidan los tipos. Lo primero que hacemos es escurrirnos los pies ahí en el desinfectante por el problemita que está afectando toda la región de gripe aviar. Ojalá se llegue a escuchar cómo se están llamando, porque sucede lo siguiente, a partir de noviembre es cuando empiezan a nacer las crías. Entonces, uno de los miembros de la pareja se queda cuidando a la cría y el otro es el que entra al mar a buscar el alimento, a pescar y luego traer la comida tanto para el padre que se quedó como para la cría.
y con su llamada, que es característica de cada una de las parejas, es como ellos se identifican y pueden llegar al nido. Y están llegando. Como una avenida de pingüinos, es genial. Llegamos en el momento justo donde está volviendo alguno de los padres de pescar para llevarle el alimento a las crías que nacieron en noviembre, o sea, a partir de noviembre y diciembre nacen las crías. Aquel está yendo con un par de ramitas para arreglar el nido. Todo el cuerpo del pingüino está adaptado completamente a la vida en el agua, porque ellos solamente llegan a tierra para reproducirse y para tener las crías. Luego pasan la mayor del tiempo de su vida en el agua. Y, por ejemplo, tienen esos músculos súper fuertes que hacen que puedan llegar a nadar a velocidades de 45 kilómetros por hora. Y otra cosa que me parece súper interesante es que el color blanco y negro que tienen, blanco generalmente en la parte, vamos a decir, de la panza, y el negro lo que es la cabeza y la espalda, es para camuflarse dentro del agua. Y vos dirás, ¿cómo? Si el pingüino está muy abajo, el color negro que vería un depredador si le está pasando por arriba, hace que quede como camuflado en el fondo marino, que tiene más que bien sombras y demás. Ahora, si el pingüino está flotando y el depredador pasa por abajo y mira para arriba, lo que va a ver es generalmente una mancha blanca, que se va a estar camuflando mucho más con los colores de la superficie. Nos queda entonces por recorrer el sendero de 3,5 kilómetros. Llegamos medio tarde, deben ser como 6:30 y el parque está desde las 9 horas a las 8 de la noche. Claro. Hasta las 8 de la tarde acá en Patagonia. Así que tenemos que apretar el paso, vamos a ver qué se puede ver por acá. Mientras desayunamos, vemos el dilema de que nos tocó un día bastante bravo en cuanto a viento, lluvia y otras tempestades de la Patagonia. Salió el sol, pleamar absoluta, se planchó totalmente el mar, turquesa increíble. Yo creo que es hora de salir a navegar. Creo que estamos tan cambiantes de planes como los climas que se viven en un solo día en la Patagonia, que no sabemos si vamos, si nos quedamos, si venimos, si estamos. Lo bueno es que el único objetivo es disfrutar de este paisaje increíble, así que listo, vamos al agua, Pato. ¿Está todo asegurado? Todo reasegurado.
y vamos mucho más livianos que cuando hicimos la primera la primera excursión el otro día. ¡Vamos! Estoy arriba. Dale, acá. Quieto ahí, Ahí está. No. Uy, me enredé con una. Ahí va. Listo. Voy. ¿Estás, Mago? Bueno, yo voy a salir por allá. Que no hay ola. Oh, está precioso. Miren el color espectacular que tiene el agua. Ya estamos en alta mar, no sé a cuántos metros de la costa, pero allá se puede ver. El día está increíble. Prácticamente hay poquito viento, sí se siente, pero hay poquito. ¿Y para dónde está yendo la corriente, Guille? ¿Para adentro o para afuera? O sea, ¿para la costa o para afuera del mar? Está haciendo para el sur ahora. ¡Al sur! Ni para adentro ni para afuera, en paralelo. Ok. Ay, no te vayas, pingüino. Esperá, acércate solo, no te... ¿Se verá? ¡Ay, está haciendo snorkel! Hoy creo que es de los días que más hemos remado. ¿Estoy en lo cierto? Puede ser, ¿eh? Creo que vamos como... ¿Cuánto debemos ir? No tengo... O sea, acá Una vuelta larga. se pierde la noción del tiempo. Hicimos también ahí un par de corridas, un par de carreras, a ver si cruzábamos o llegábamos a ver las toninas de cerca, porque se ve que están pescando acá en esta parte, pero no tuvimos suerte. Son extremadamente veloces, claramente nos saca ventaja, pero está precioso esto. Cada vez me gusta más subirme a este calle. ¿Alguna declaración? Ya hay un montón de cormoranes y pingüinos.
calor. Me pegó una remada, vimos un par de aletas ahí de tiburón, o de ballena franca, o de ballena azul, O de o Tony. de orca. Bueno, no, seguramente era una tonina. Pero... ¡allá! Ah, no. ¿Dónde? No, No, es pájaro moreno. ¿Para allá podés? Ojo, vamos a encallar. A ver. Ay, qué miedo. Espera. Sí. ¿Ves? Esto pasa con el doctor Remo. Ahí está. Seguros. ¡Ay! Despacito. ¿Estás? Creo que ahí está, ¿eh? Ojo. Vení, Tore. Dale, dale. 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 Si no quiere ni mojarse. Dale, Tore, abajo. ¿Y vos podés? Uy, no, venías invicto. Yo ya me empapé.